Buen día a todos, bienvenido a la clase de hoy, que es acerca de propiedades de la materia. Vamos a ver todo respecto a propiedades que tiene la materia. Vamos a definir con cada ejemplo a esas propiedades y de esa manera poder reconocer fácilmente y poder diferenciarlas uno del otro. Así que comencemos con esta clase acerca de las propiedades de la materia. Veamos. Sabemos que la materia es todo aquello que nos rodea. Ocupa un lugar en el espacio. ¿Tiene masa y volumen? Sí. Además, existe una materia que no podemos tocar ni ver, ¿no? O sea, hay materia condensada y dispersa. La condensada era aquella que tenía masa y volumen. La dispersa era una forma de energía. Ejemplo, la radiación solar, el sonido, los rayos ultravioletas, etcétera, etcétera. Entonces, de todo ello, de la materia, existen las propiedades de la materia. Ellos son. Hay dos tipos de propiedades de la materia. Generales y particulares. Las generales también se les van a denominar extensivas y a las particulares se les llama también intensivas. Por tanto, las propiedades de la materia hay dos, generales y particulares. Recuerda que las generales también son llamadas extensivas y las particulares son llamadas intensivas. A continuación vamos a ver los ejemplos de cada caso, de generales y particulares. Vamos a ver qué propiedades están dentro pues, de las generales y también de las particulares. Y vamos a definirlas cada uno de ellos. Así que veamos por acá. A ver, acá viene las generales o extensivas. Propiedades generales o también llamadas extensivas. ¿A qué llamamos pues, generales o extensivas? Llamamos a las propiedades, ¿no? Que lo tienen todos. O sea, toda materia posee esta propiedad. Y van a depender de la cantidad de la materia. O sea, las propiedades generales son aquellas que lo tienen todos. O sea, lo tienen toda la materia sin excepción. Y van a depender de la cantidad de materia. ¿Quiénes o qué propiedades están pues dentro de las generales? Veamos. Estas son. Está la masa. Cuando hablamos de masa, masa pues se refiere a qué? Se refiere a la cantidad de la materia. O sea, ¿qué es la masa? La masa es simplemente cantidad de materia. Toda materia posee masa. El auto, la mesa, la pizarra, las personas, etcétera, etcétera. Por eso, cuando lo tienen todos, es una propiedad general. Por tanto, la masa se refiere aquí a la cantidad de la materia que posee. Siguiente, la extensión o también denominado volumen. Toda materia ocupa un lugar en el espacio. Toda materia tiene volumen porque ocupa un lugar en el espacio. Entonces, ¿lo tienen todos? Sí. Por tanto, el volumen es una propiedad general. También existe la impenetrabilidad. ¿Qué significa eso? Que dos cuerpos no pueden ocupar un mismo espacio. Por ejemplo, si tenemos dos vasos con agua o un vaso con agua llena,
A ese vaso lleno de agua lo sumerjo otra manzana. El agua rebalsa. ¿Por qué el agua rebalsa? Porque dos cuerpos no pueden ocupar el mismo lugar y espacio. A eso se le llama impenetrabilidad. Continuando, tenemos la divisibilidad. Recuerda que la materia no se crea ni se destruye, se transforma. Además, la materia se puede dividir en cada vez más pequeñito. O sea, cualquier materia se puede dividir cada vez en más pequeñito. A eso se le llama divisibilidad. Tenemos la porosidad. Se llama así a los espacios que hay entre átomos. Toda materia tiene espacios entre átomos. A eso se le llama porosidad, o sea, tienen poros. ¿Para qué sirven? Para absorber agua. El siguiente, peso. El peso es la fuerza. Peso no es lo mismo que masa. Masa es la cantidad de materia, pero peso es la fuerza que se ejerce sobre una determinada área. Inercia. Inercia es cuando los cuerpos están en movimiento o reposo. A eso se le llama inercia, al movimiento o al estar en reposo. Luego está la indestructibilidad. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Por tanto, a eso se le llama indestructibilidad. No se destruye, solo se transforma. ¿Qué más? El calor. El calor es una propiedad general. Y también la atracción o gravedad. Ahora, la masa, extensión, todos ellos también son, pues, son físicos, porque al evaluarlas no sufren cambio en su estructura interna. Por tanto, te pueden mencionar la propiedad general o también llamada extensiva, son también, pues, físicos. Son propiedades físicas. ¿Por qué? Porque ellas, al evaluarlas, no sufren cambio en la materia. No sufren o no alteran su composición interna. Entonces, las generales son ellas, lo tienen todos y van a depender de la cantidad de materia. Además, todos ellos son físicos. Muy bien, continuando. A ver, masa era pues cantidad de materia. Por ejemplo, ¿no? 1 kilo, 25 kilos, 2 kilos, 250 gramos. Esa cantidad es pues la masa. La masa es la cantidad de materia que tiene un objeto. ¿No? Volumen. El volumen es la medida o el espacio que ocupa. 11 mililitros, 10 mililitros, 20 litros y así. Además, si tengo un vaso pues, lleno con agua y sumerjo una roca, el agua rebalsa. ¿Qué significa eso? Que un cuerpo o dos cuerpos no pueden ocupar un mismo espacio. A eso se le va a denominar la impenetrabilidad. Ahora, cuando una materia o un cuerpo se divide cada vez más pequeñito, a esto se le denomina divisibilidad. Ellos son algunos ejemplos de las generales, ¿no es cierto? Que tienen todos y además dependen de la cantidad de materia. También la porosidad. Son espacios que existen entre moléculas, ¿no? Por ejemplo, el ladrillo, la esponja, las rocas tienen poros. A eso se le llama porosidad. Cuando un cuerpo está en movimiento o en reposo, se le llama inercia. Ahora, cuando una fuerza actúa sobre nosotros, que es la gravedad, a eso se le llama pues, peso, ¿no?
también es una general o extensiva. Muy bien. Ahora tenemos que ver las propiedades particulares o intensivas. Recuerda, particulares también son llamadas intensivas. Ellas nos van a permitir pues, diferenciar uno del otro. O sea, las particulares son los que nos van a permitir diferenciar uno del otro. ¿Y quiénes están dentro pues, de las particulares? Está pues la maleabilidad. Cuando hablamos pues, de maleabilidad, se refiere a qué? A la propiedad con la que puede formar láminas. Formación de láminas. Lámina de oro, lámina de cobre, etc. Después está la ductibilidad. Cuando hablamos de la ductibilidad, se refiere a qué? A la propiedad que consiste en la formación de hilos. A esto se le llama ductibilidad. Un ejemplo práctico es cuando en los cables de la conducción eléctrica, en el interior existen hilos de cobre que conducen la corriente eléctrica. Entonces, al hecho de convertirse en hilos, se le denomina ductibilidad. Dureza es la resistencia a ser rayado. El material más duro es el diamante. El material más suave, más blando es el talco. Entonces, cuando una materia se resiste a ser rayado, se trata pues o se habla efectivamente de la dureza. Tenacidad. La tenacidad es la resistencia de una materia a ser quebrado o roto. Expansibilidad. Esto ocurre en los gases. Los gases se difunden, se expanden. Y lo opuesto a expansión es la compresibilidad. Así como se expanden los gases, también se pueden comprimir, reducir su volumen. ¿Por qué? Porque las moléculas, ¿cómo están los gases? Están dispersos. Entonces se pueden someter a una fuerza para comprimir. Además, color son aquellos que podemos percibir con la visión. Percibir con la visión. Olor con el olfato, sabor con el gusto, ¿no? También aquí encontramos a quiénes, la temperatura, la presión, la viscosidad. ¿Qué es la temperatura? Por ejemplo, temperatura de ebullición. Es pues la temperatura a la que un líquido hierve. El agua pues, hierve a 92, alcohol a 65. Entonces podemos diferenciar uno del otro. Ahora, la presión y también la viscosidad. La viscosidad es cuando un líquido se resiste a fluir. Ejemplo, ¿no? Entre el agua y el aceite. Cuando echamos lentamente al piso, el agua pues cae rápidamente, pero el aceite todavía cae lentamente. A eso, ¿por qué? Porque es más viscoso que el agua. Además, hay materiales elásticos que se doblan fácilmente. Son elásticos. Todos ellos también son físicos. ¿Excepto quién? Excepto los químicos, ¿no? Acidez, combustión, explosividad. O sea, se llaman pues físicos a propiedades que cuando evaluamos a la materia no sufren alteración en su composición interna. Y son químicos con los que va a ocurrir un cambio en su estructura interna. Acidez, combustión, explosividad. Y hay formación de nuevas sustancias. Pero ellos solamente son físicos. Continuando. Listo. A ver, resumen. Maleabilidad es la propiedad que consiste en formar ¿qué? Láminas. Recuerda eso. Ductibilidad es la propiedad que consiste en formar hilos. Ejemplo, hilo de cobre.
La dureza es cuando un material se resiste a ser rayado. El más duro, el diamante. El más blando, el talco. Tenacidad es cuando una materia se resiste a ser roto o a ser quebrado. Listo. Veamos. Ahora, a propiedades físicas y químicas. Lo que ya veníamos hablando. Las físicas son aquellos que se pueden observar y medir, pero sin modificar la composición interna de la sustancia o de la materia. Solamente podemos medir y observar, pero sin ocasionar cambio en su estructura interna. Por ejemplo, color, densidad, volumen, solamente lo voy a medir el volumen. No genero ninguna reacción química. ¿No? Tensión, a ver, inercia, movimiento, volatilidad. Es cuando un líquido rápidamente se evapora. Tensión superficial. Es cuando un líquido se resiste a romperse la superficie, ¿no? Por ejemplo, las mosquitas caminan en la superficie del agua porque hay una fuerza en la superficie que permite que la mosquita se hunda. A esa fuerza pequeña se le llama tensión superficial. Viscosidad es cuando un líquido se resiste a fluir, el agua y el aceite, ¿no? O la miel. Ahora, químicas son aquellas que al evaluar ocurren transformaciones en las sustancias. ¿Esto debido a qué? Debido a que hay una reacción química. Al haber reacción química hay formación de nuevas sustancias. Hay cambio en su estructura interna. Ejemplos: oxidación, cuando un clavo se oxida; corrosión, un metal se corroe; combustión, la combustión del papel, combustión del gas, etcétera, etcétera. Hay transformación, hay formación de nuevas sustancias. Físicas, podemos observar o medir, pero sin modificar la composición. Y recuerda, aquí están dentro las generales: masa, peso, volumen o extensión, inercia, todo eso. En químicas está pues la combustión, oxidación y algunos más. Corrosión, por ejemplo. Siguiente. Listo. A ver, ejercicios. La propiedad es una característica de la que se puede apreciar sin alterar su estructura interna. Existían físicos y químicos. ¿Quién se puede observar sin alterar su estructura interna? La propiedad física es una característica de la materia que se puede apreciar sin alterar, ojo, sin alterar su composición interna. Ahora, el hielo seco, en contacto con el aire, experimenta un proceso de formando gas. El hielo seco es un sólido. Ese sólido, al estar en contacto con el aire, pasa a gas. Entonces, de sólido a gas se llama sublimación. La tensión es una propiedad física. Hemos hablado de una tensión. ¿Qué tensión? Superficial. Es cuando el líquido se opone a romperse, ¿no?, en la estructura, en la superficie. Ahora, el olor, el color, el sabor son propiedades generales, particulares, físicas o químicas. Color, olor, son físicas. O también particulares o intensivas. Muy bien. Veamos. El volumen expresa la extensión de la materia. El volumen expresa la extensión de la materia. Dijimos que el volumen o la extensión también es el volumen. Por tanto, el volumen sí expresa la extensión de la materia. ¿Verdad? Ahora, continuando. El color del azufre es una propiedad física. Color, olor, sabor son simplemente propiedades físicas, verdadero. Los cambios de estado de agregación son cambios químicos.
A ver, cuando cambia de sólido a líquido, de líquido a gas, de gas a sólido, de gas a líquido o líquido a gas, están en constante cambio, pueden ir y regresar. Solamente cambio de estado, más no cambio en su estructura interna. Por eso, los cambios de estado, ¿son cambios químicos? No, solamente son físicos, falso. Marque verdad o falso según corresponda. Cuando el hierro se oxida, presenta una propiedad física. A ver, cuando el hierro se oxida, oxidación, combustión, corrosión. ¿Son qué? Propiedades químicas y no físicas, por tanto, falso. Los metales se dilatan con el incremento del calor. Los metales, cuando los fundimos en el calor, ¿no? Al fundirlos, se van a ponerse en láminas. Entonces, se van a dilatar, verdadero. La tensión superficial mide la resistencia a fluir. ¿Resistencia a fluir? No, cuando hablamos resistencia a fluir, se habla de la viscosidad, pero la tensión superficial es el momento de romperse la superficie. Falso. Continúa. La temperatura de ebullición es una propiedad general. Temperatura está dentro de intensivas o particulares. Falso. El oro y cobre son dúctiles. O sea, el oro se puede convertir en hilos. Sí, el cobre también. Verdadero. El color del mercurio es una propiedad física. Color, olor, sabor. Son físicas. Perfecto. Ahora, el área expresa la cantidad de materia. ¿Qué cosa es lo que nos expresa la cantidad de materia? ¿El área o la masa? La masa, falso. La forma de una botella es una propiedad física. La forma, nada más, es verdad. La fusión es un cambio físico. A ver, todos los cambios de fase, fusión, licuación, condensación, son cambios físicos. Señale una característica física. Putrefacción es cuando se pudre, ¿no? Oxidación, se oxida. Corrosión, hay una corrosión. Combustión, color. ¿Cuál solamente en donde no hay cambio en su estructura interna? En el color. El resto hay cambio. Combustión, corrosión, oxidación, putrefacción. Hay formación de nuevas sustancias. Por tanto, única física, color. Señale. ¿Cuántas son físicas? Densidad es física. Masa, física. Oxidación, química. Combustión, químico. Respuesta 2. ¿Cuántas son físicas? Extensión, física. Inercia, física. Dureza, física. Fermentación, química. 3. Señale una propiedad física. Solamente física. Digestión, químico. Oxidación, químico. Dureza, combustión o combustible, químico. Reducción, químico. Dureza. Solamente que es la resistencia de un material a ser rayado. El más duro, diamante, el más blando, talco. La dureza. Ahora, recuerda que las generales son masa, volumen, inercia, impenetrabilidad, ¿no? Entre otros. Los particulares son temperatura, maleabilidad, ductibilidad, dureza, tenacidad, color, olor, sabor, entre otros. Ellos nos permiten diferenciar uno del otro, pero las generales lo tienen todos. Físico se llama cuando nosotros evaluamos y en la materia no hay ninguna transformación química. Químico es cuando hay cambio en su estructura. Ahora, tarea un poquito para ustedes para repasar y a resolver. Siempre teniendo en cuenta la teoría. Por ejemplo, tenacidad, una teoría. Masa, algo. Diamante, algo. Peso, también. Y así, ¿no? El que se resiste a ser rayado, busco. Hilos, busco. Láminas, busco. Cada uno relación.
y aquí busco solamente una intensiva, o sea, una particular. Muy bien, gracias.